Desde los inicios de la creación, una batalla invisible ha resonado en los cielos. Y en el corazón de esa guerra está San Miguel Arcángel, el líder de los ejércitos celestiales, protector de la fe y defensor de los hijos de Dios. Mucho antes de la creación del hombre, antes de que el tiempo mismo existiera tal como lo conocemos, los cielos resplandecían con la presencia de incontables ángeles, seres de pura luz que vivían en perfecta armonía con la voluntad divina. Entre ellos había uno que se destacaba por su incomparable belleza, sabiduría y poder: Lucifer, el portador de la luz. Era el favorito de muchos, un ángel de impresionante esplendor que irradiaba la gloria de Dios. Pero en su corazón, algo oscuro comenzó a gestarse. Lucifer, cegado por su propia belleza y poder, comenzó a cuestionar el plan de Dios. ¿Por qué someterse?, pensó. ¿Por qué no gobernar, si yo soy el más grande entre los ángeles? Y así, en secreto, empezó a reunir a otros ángeles, aquellos que compartían su desdén por la humildad y su deseo de poder. La rebelión comenzaba a gestarse en los rincones más oscuros del cielo. Pero en medio de este caos creciente, se escuchó una voz firme y llena de luz, una voz que resonó en cada rincón del cosmos. ¿Quién como Dios? En ese momento crucial, cuando la rebelión estaba por estallar, emergió un guerrero de entre las filas de los ángeles. San Miguel, el ángel de la humildad y el poder divino, se levantó, envuelto en una luz pura y cegadora, su rostro sereno pero decidido. Mientras los cielos observaban con asombro, Miguel alzó una espada llameante, símbolo de la justicia divina, y se posicionó como líder de los ejércitos fieles a Dios. No era el más grande ni el más hermoso, pero su corazón estaba lleno de un amor inquebrantable por su Creador. Miguel no se alzó solo. A su lado, miles de ángeles leales también levantaron sus espadas, llenos de fe en la justicia divina. A pesar de que los seguidores de Lucifer eran poderosos, no podrían contra el poder de aquellos que estaban alineados con la voluntad de Dios. La batalla era inevitable, pero San Miguel no tenía miedo. Su confianza no venía de su propio poder, sino del conocimiento de que estaba defendiendo la verdad, defendiendo el bien y defendiendo a Dios mismo. Y así en los cielos se trazó la línea entre la luz y la oscuridad, entre la humildad y el orgullo, entre el amor y el odio. San Miguel estaba preparado. Él, el que había sido humilde ante Dios, ahora era el líder que conduciría a los ángeles hacia la victoria. Su misión estaba clara: no permitir que el mal prevaleciera, proteger la justicia y la verdad. El destino del cielo y la creación misma pendía de esta batalla. Era un momento que definiría para siempre la historia del universo. El cielo, que hasta ese momento había sido un lugar de paz eterna, comenzó a sacudirse bajo el peso del conflicto. Un viento poderoso surgió, y las nubes luminosas que rodeaban el trono de Dios se oscurecieron. La rebelión, que había comenzado con un susurro de orgullo en el corazón de Lucifer, ahora estallaba en una guerra sin precedentes. Los ángeles, que permanecían leales a Dios, formaron un ejército resplandeciente bajo el mando de San Miguel, mientras que los seguidores de Lucifer se deformaban poco a poco, corrompidos por la ambición y la traición. Y entonces, como un trueno que sacude los cielos, la batalla comenzó. Ángeles y ángeles caídos se lanzaron unos contra otros con una fuerza que sacudió los cimientos del cosmos. Las espadas de luz chocaron en el aire, emitiendo destellos que parecían estrellas fugaces, y el sonido del metal resonó en los cielos como un eco que se extendía hasta los confines del universo. Era una batalla como nunca antes se había visto, una guerra de luz contra oscuridad, de fidelidad contra traición. Miguel, con su espada llameante, volaba al frente de su ejército, como un rayo de justicia que atravesaba las filas de los ángeles caídos. Con cada movimiento, derribaba a los traidores que intentaban someter a la creación bajo el yugo de Lucifer. A su paso, dejaba una estela de luz que cortaba la oscuridad como un faro de esperanza para todos los que aún observaban la batalla desde los rincones del cielo. No había temor en su corazón, solo una profunda convicción de que el bien prevalecería. Pero en medio del caos y el ruido de la batalla apareció Lucifer, el ángel caído, con un rostro desfigurado por el odio y la traición. Ya no era el hermoso portador de la luz que una vez había sido. Ahora, con alas rasgadas y ojos llenos de furia, desafiaba a San Miguel, dispuesto a destruir todo lo que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto. «Miguel», gritó Lucifer con un rugido que hizo temblar los cielos, «tú y tus ejércitos caerán, el trono será mío».
San Miguel, con calma, alzó su mirada hacia Lucifer. No había temor en sus ojos, solo la firmeza de quien defiende la verdad. «¿Quién como Dios?», proclamó una vez más, y su voz resonó como un trueno. Con un solo movimiento alzó su espada, y la luz que emanaba de ella cegó a Lucifer por un instante. Los cielos se estremecieron cuando ambos ángeles se encontraron en el centro del campo de batalla. Espada contra espada, luz contra oscuridad, la batalla entre San Miguel y Lucifer era un choque de voluntades tan antiguo como la creación misma. Por un momento, parecía que el destino del cielo pendía de un hilo. Los ejércitos de ambos bandos se detenían, observando cómo sus líderes luchaban con una fuerza sobrehumana. Cada golpe resonaba en los cielos, sacudiendo las estrellas y creando ondas de luz y oscuridad. Pero San Miguel, lleno de la gracia y el poder de Dios, reunió todas sus fuerzas en un último golpe. Con un grito que resonó en los confines del universo, atravesó la espada de Lucifer, desarmándolo y dejándolo indefenso. En ese instante, el cielo entero se iluminó con una luz radiante, y Lucifer fue derrotado. Lucifer, el portador de la luz que una vez había deslumbrado a los cielos, ahora caía, desterrado para siempre. Sus alas antes magníficas se rasgaron en el aire mientras descendía en espiral hacia las profundidades, envuelto en fuego y sombras. Los cielos se calmaron, y los ángeles que habían sido fieles a Dios alzaron sus espadas en señal de victoria. San Miguel, aún de pie en el campo de batalla, miró hacia el horizonte. La rebelión había sido sofocada, y la paz regresaría a los cielos. Pero él sabía que el mal no descansaría, y que la lucha entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba. La gran batalla había terminado, pero la misión de San Miguel apenas comenzaba. Dios, en su infinita sabiduría, había destinado a este glorioso arcángel no solo a defender los cielos, sino también a convertirse en el guardián y protector de la humanidad. Desde ese momento, San Miguel ha estado al lado de los hijos de Dios, siempre vigilante, listo para intervenir cuando las sombras amenacen con engullir la luz. Sobrevolando la tierra, su mirada abarca las montañas, los océanos, las ciudades y los rincones más recónditos del mundo, atento a cada grito de auxilio, a cada oración desesperada. En tiempos de tribulación, cuando la humanidad ha estado a punto de caer bajo el peso de la desesperación, San Miguel ha intervenido, como una luz que disipa las tinieblas. A lo largo de los siglos, su presencia ha sido invocada en momentos cruciales. En guerras devastadoras, cuando la vida pendía de un hilo. En desastres naturales, cuando las aguas amenazaban con arrasar pueblos enteros. Y en tiempos de epidemias, cuando la muerte acechaba en cada esquina. Siempre ha estado allí, invisible para algunos, pero poderoso y presente para aquellos que lo invocan con fe. Pero no solo en los grandes eventos de la historia, San Miguel ha dejado su huella. También ha estado presente en la vida diaria de aquellos que buscan su protección. Cada vez que un hijo de Dios se arrodilla y pide su ayuda, Él escucha. Cuando los demonios del miedo, la tristeza y la desesperanza intentan acercarse a una familia que reza en la oscuridad, San Miguel desciende con su espada flameante para apartarlos. Su presencia es invisible, pero su poder es innegable. Él es el defensor de los débiles, el escudo de los que sufren y la espada de aquellos que luchan contra las fuerzas del mal. A lo largo de los siglos, San Miguel ha sido el refugio de aquellos que se encuentran en medio de batallas espirituales. Su espada de fuego no solo derrota a los enemigos visibles, sino también a aquellos que atacan el alma desde las sombras. En cada lucha interna, en cada momento en que las fuerzas del mal intentan arrastrar a las almas al abismo, San Miguel es invocado como el guardián fiel que no descansa, que no se rinde y que siempre lucha por la victoria del bien. Su misión es clara y eterna: proteger la obra de Dios, la creación y sobre todo a la humanidad. Cada vez que la fe flaquea, que el mal parece ganar terreno, o que las fuerzas del enemigo se aproximan, San Miguel es invocado con un grito que resuena en los cielos: defiéndenos en la batalla. Y así, una vez más, este guerrero celestial toma su espada, despliega sus alas y vuela hacia la batalla, porque su lucha por el bien nunca termina. Él está aquí, ahora, protegiéndote, combatiendo en las sombras, listo para levantarse en tu defensa cada vez que lo llames. A lo largo de los siglos, San Miguel no ha sido solo una figura celestial, distante y etérea. Al contrario, ha aparecido en momentos de crisis para recordarnos la promesa divina de protección y guía. Su presencia, visible y tangible en diversas ocasiones,
ha sido un bálsamo de esperanza para aquellos que se enfrentaban a las fuerzas del mal o que estaban al borde del abismo. Uno de estos momentos ocurrió en el Monte Gargano, en Italia, donde San Miguel se manifestó por primera vez, marcando para siempre su presencia en la historia humana. En el año 490 después de Cristo, en la cima del Monte Gargano, un pastor extraviado buscaba su toro perdido. En su búsqueda, se encontró con una cueva en la montaña y allí ante sus ojos apareció San Miguel Arcángel. Con su espada de fuego y rodeado por una luz deslumbrante, Miguel habló, pidiendo que ese lugar se convirtiera en un santuario en su honor. Desde ese día, la montaña se convirtió en un lugar de peregrinación, un sitio donde los fieles acudían a pedir su protección y agradecer por los milagros que obraba. Allí, San Miguel dejó una huella imborrable, una marca de su presencia en la tierra. Pero esta no sería la única vez que el mundo sentiría la presencia de San Miguel. Durante las apariciones de la Virgen de Fátima, en 1917, el arcángel volvió a manifestarse, siendo parte de las visiones que 3 pequeños pastorcitos presenciaron en los campos de Portugal. Antes de la aparición de la Virgen, fue San Miguel quien se mostró primero a los niños, enseñándoles a rezar y a fortalecer su fe. En un tiempo en que la humanidad sufría los horrores de la Primera Guerra Mundial, San Miguel trajo consigo un mensaje de paz, esperanza y protección, recordando a la humanidad que nunca estamos solos en nuestras batallas. Desde el Monte Gargano hasta las colinas de Fátima, San Miguel ha sido un faro de esperanza en tiempos oscuros. En momentos en que el mundo se tambaleaba por el caos de la guerra y el sufrimiento, el arcángel ha recordado a los fieles que la batalla no es solo terrenal, sino espiritual. Y en esa lucha, San Miguel nunca ha dejado de estar al lado de aquellos que lo invocan, protegiendo sus almas del mal y guiándolos hacia la luz de Dios. Hoy en día, San Miguel sigue siendo invocado como el defensor en las batallas más cruciales, no solo a nivel físico, sino también espiritual. Su imagen, poderosa y protectora, se encuentra en las iglesias, en los hogares y en los corazones de los fieles que buscan su intercesión. Desde las catacumbas de la antigüedad hasta las catedrales modernas, San Miguel ha sido un símbolo inquebrantable de la victoria del bien sobre el mal. Un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer invencibles, el poder de Dios, guiado por su guerrero celestial, siempre prevalecerá. El final de los tiempos. Una profecía que ha resonado a lo largo de las generaciones. El libro del Apocalipsis describe un evento de proporciones cósmicas, un momento donde la lucha entre el bien y el mal alcanzará su clímax definitivo. Y en medio de ese conflicto, una figura se erige una vez más como el defensor de la justicia divina: San Miguel Arcángel. En ese día, cuando los cielos se desgarren y la tierra tiemble, él estará al frente, liderando los ejércitos celestiales en la última batalla contra las fuerzas del mal. En ese día, cuando el juicio final llegue, San Miguel no solo será el comandante de los ejércitos divinos, sino también el juez que pesará las almas de los hombres. Con una balanza en su mano, él medirá el peso de nuestras acciones, nuestros pecados y nuestras virtudes. Y en ese instante, la verdad de nuestras vidas será revelada. No habrá más secretos, no habrá más sombras. Solo la justicia divina, ejecutada por aquel que ha sido designado para este rol desde el inicio de los tiempos. Pero el juicio final no será solo una batalla de espadas y fuego, será una batalla por las almas de la humanidad. Aquellos que han resistido las tentaciones del mal, aquellos que han luchado con fe y justicia, serán los que se acerquen a la luz eterna. San Miguel será su defensor, su protector. Pero aquellos que cayeron, aquellos que se entregaron al mal, conocerán la ira divina. Y así, bajo el liderazgo de San Miguel, el bien prevalecerá y el mal será finalmente derrotado. Y cuando el último de los enemigos caiga, cuando las huestes del mal sean finalmente derrotadas, una nueva era comenzará. El cielo, antes lleno de oscuridad y guerra, se abrirá para revelar la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá como un regalo divino para los fieles. Y al frente de esa ciudad, protegiendo sus puertas, estará San Miguel Arcángel, el guardián del reino de Dios, quien ha luchado por la humanidad desde el principio y continuará protegiéndonos hasta el fin de los tiempos. El Apocalipsis nos recuerda que el final no es solo un tiempo de juicio, sino también de restauración.
San Miguel Arcángel no solo lidera la batalla contra el mal, sino que también es el guardián de la promesa de un futuro lleno de luz. Y así, en el último día, cuando todo lo terrenal se desvanezca, San Miguel estará allí, guiándonos hacia la eternidad, hacia la victoria final de la bondad y la justicia. Desde los primeros días de la Iglesia, los fieles han encontrado consuelo y fortaleza en la protección de San Miguel Arcángel. No es solo una figura del pasado, sino un defensor activo en nuestras vidas hoy. En un mundo que enfrenta desafíos espirituales y morales como nunca antes, la figura de San Miguel sigue siendo un faro de esperanza. La famosa oración a San Miguel ha sido rezada por millones a lo largo de los siglos, una súplica ardiente por su protección en los tiempos más oscuros. Incluso hoy, en iglesias de todo el mundo, resuena esta oración en los labios de los fieles, que buscan amparo y fortaleza en su intercesión divina. En momentos de peligro, de duda y de sufrimiento, los fieles invocan a San Miguel. No solo como el guerrero que luchó contra Lucifer, sino como un protector que está presente en nuestras vidas, dispuesto a levantarnos y defendernos de los ataques del mal. Su poder no conoce límites de tiempo o espacio. San Miguel no es una figura confinada a los relatos antiguos. Él es el ángel que sigue combatiendo por la humanidad en cada esquina del mundo, en cada hogar donde se le invoca con fe. En este mundo tan turbulento, donde las crisis espirituales y los desafíos morales parecen más intensos que nunca, San Miguel sigue siendo un protector constante. En cada batalla personal, en cada momento de duda, los fieles encuentran en él un escudo invencible. Como en tiempos antiguos, cuando lideraba a los ejércitos celestiales, hoy lucha por aquellos que lo invocan, guardando nuestros caminos, nuestras familias y nuestras almas del mal. La oración a San Miguel es un grito de guerra, una súplica de ayuda y una fuente inagotable de esperanza. Cuando rezamos la oración a San Miguel, no solo pedimos su ayuda, sino que nos unimos a una historia de siglos. Cada palabra, cada petición es un eco del clamor de millones de almas a lo largo del tiempo. En un mundo donde el mal busca avanzar, San Miguel está siempre alerta, siempre dispuesto a levantarse en defensa de los hijos de Dios. Su espada nunca ha dejado de brillar, y su escudo nunca ha fallado en protegernos. San Miguel no es solo un guerrero, sino también un guía que con su luz nos señala el camino en medio de la oscuridad. En los momentos en que nos sentimos más vulnerables, cuando el mal parece estar a nuestro alrededor, su presencia es un recordatorio de que nunca estamos solos, que el bien siempre prevalecerá. Hoy, más que nunca, necesitamos esa fuerza, esa protección. Y en cada oración que elevamos a San Miguel encontramos la certeza de que Él está ahí, listo para luchar por nosotros. Y así, en cada oración, en cada batalla espiritual que enfrentamos, San Miguel Arcángel está allí. Como el defensor fiel de Dios y el protector de la humanidad, sigue siendo una fuerza imparable contra las tinieblas. Que su poder nos inspire, que su luz nos guíe y que su espada siempre esté de nuestro lado. San Miguel no es solo un guerrero de los cielos, es un protector que nunca nos abandona. En momentos de oscuridad, su espada brilla con la promesa de la victoria final del bien sobre el mal. Invoca su ayuda y confía en su poder.